Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Ya empecé a grabar, según yo. ¿Sí? Entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, Padre amado, Padre de misericordias, te damos todo el honor, la gloria y la alabanza. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro estandarte, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro doctor, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestro Salvador. Muchas gracias, Padre, porque te notas a nosotros todos los días y sobre todo en circunstancias complicadas, Señor, tú estás allí. Muchas gracias, Padre amado, Padre bendito, por lo bueno y lo misericordioso que eres. Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites estar conectados, Señor. Nos permites poder tener este tiempo, Señor, para empezar, Señor, a degustar de tu palabra, a escudriñar de ella. Señor, es tan hermoso y tan gratificante, Señor, el ver las promesas, el leer, el escucharte, Señor, cuando uno lee cada versículo, cada capítulo. Señor, muchas gracias, Señor, porque hace muchos años hubo hombres y mujeres que dispusieron su vida para traducir la palabra, Señor, aún para transliterarla. Y gracias a ellos, Señor, hoy tenemos muchas versiones y aún hasta online podemos verificar tu Biblia. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque se sigue confirmando que todo va a pasar, pero tu palabra no. Señor, límpianos de todo pecado, de toda transgresión, de toda debilidad y permite, Señor, que este tiempo sea agradable, grato, que entendamos lo que nos quieres hablar a través de Pablo, que no añadamos ni tampoco disminuyamos a lo que viene en tu palabra, que no sea nuestra emoción y nuestra carne, sino tu Santo Espíritu. Señor, si hay hermanos que han dispuesto su corazón a conectarse, apresura sus pasos y si no han de conectarse, Padre, permite que posteriormente vean el video. Te damos el honor, la gloria y la alabanza. Toma control de todo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues gracias a Dios, hermanos. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy. Recuerda que estamos trabajando en permíteme porque creo que te voy a compartir. Bueno, te estoy compartiendo YouTube. Es que estaba escuchando alabanzas, hermano, pero permíteme. Listo. Ya te compartí las diapositivas. Pues bueno, hermanos, otra vez no creo que acabemos el capítulo 9, pero hasta donde lleguemos, hasta ahí. ¿Sale? Recuerda que estamos en este capítulo 9 que es la elección de Israel. Y desde aquí, hermano, es bien importante que tomemos atención, que tomemos nota, porque los próximos capítulos, que es el 10, el 11, y si no mal recuerdo, todavía el 12, no, hasta el 11 es muy importante. El Señor nos va a mostrar algo muy hermoso. Entonces, por eso es importante, hermano, que tomemos nota de lo que nos está hablando el Señor. Recuerda que estamos con Pablo, donde él decía que quería ser mejor parte del anatema por sus hermanos. Él sentía una gran tristeza, un gran dolor, porque no todos querían convertirse, no todos querían aceptar a Jesucristo. Y esto pues le causaba continuo dolor y decía, es que yo quisiera que todos, ¿no? Todos estuvieran en el mismo sentir. Y al mismo tiempo que él marca esto, hermanos, también habla, ¿no? De que, pues es que sus parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales, pues vimos cada una de estas partes, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quien los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Sale? Vamos a quedarnos en esta parte, en el 5 hermanos, porque dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si te das cuenta, Pablo todavía no termina el capítulo 9, vamos a llamarlo así. Todavía no se acaba el capítulo 9 y aunque antes la palabra no estaba ni con puntos vocálicos como comas, puntos, acentos o cosas así, eh, aquí cuando la traducen,
empiezan a dividirle. Si te das cuenta, el capítulo 9 todavía no termina, pero aquí en el 5 ya está con el amén, ¿no? Y esto es algo muy importante. Recuerda que esta palabra amén, hermano, significa no solamente así sea, sino significa el rey es digno de confianza. ¿Sale? Cada vez que nosotros estamos diciendo amén, le estamos diciendo al Señor, tú eres digno de confianza y todos mis asuntos, mis cosas, mis situaciones las dejo en tus manos. ¿Sale? Por eso es cada que iniciamos una oración y al terminar la cerramos con un amén, estamos confirmando y estamos dejando todos nuestros asuntos en manos de Él. ¿Qué son los patriarcas, hermano? Patriarca, hermano, es padre. Si nos vamos a Logos Calogos, vamos a leer este versículo 5 que acabamos de leer. ¿Sale? Fíjate cómo dice Logos Calogos. En la Reina Valera, te lo estoy señalando con azul, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? ¿Sale? Entonces, la palabra patriarca, hermano, es padre. Un sinónimo es padre. Aquí dice, de quienes los padres y los procedentes de cuál es el Cristo, el según la carne. ¿Sale? Entonces, si yo le doy aquí en padres, me sale pater. En griego es pater y es padre o patriarca. ¿Sale? Eso es el significado. Entonces, cuando se habla de patriarca, se está hablando de un padre. Cuando se habla de un padre, se está hablando de patriarca. ¿Sale? Por eso Abraham, que es uno de los patriarcas, se le conoce como el padre de la fe o el patriarca de la fe. ¿Sale? Igual Isaac, igual Jacob. ¿Sale? Entonces, te está diciendo aquí, dice, de los cuales, déjame regreso, de quienes son los patriarcas, de quienes estaban hablando, de estos parientes, de los israelitas, de los parientes de Pablo. Todos ellos eran descendientes de carne de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sale? Buenos y malos eran descendientes de estos patriarcas. ¿Sale? Y te digo buenos y malos porque un ejemplo, Jacob y Esaú. Esaú tuvo una muy mala generación, muy mala. Todavía está el libro de Abdías, que es uno de los libros o profetas menores, que nada más contiene una hojita. Habla sobre Edom, sobre Esaú, ¿sale? Entonces, muchos de estos parientes y familiares, o más bien la mayoría, vienen de estos patriarcas. ¿Quién eran los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, ¿sale? Entonces, nuevamente, patriarca es padre. ¿Por qué dice, según la carne vino Cristo? Si nosotros nos vamos a Lucas, hermano, creo que sí es Lucas o Mateo, déjame, te lo cercioro. Si no mal recuerdo, es Lucas, para verificar la escritura. Lucas 3. Lucas 3:23. Sí, aquí está. Fíjate. ¿Por qué dice que según la carne? ¿Por qué? Porque aunque María había concebido del Espíritu Santo, todos los demás creían que era hijo de José. Por eso dice aquí Pablo, según la carne vino Cristo. ¿Por qué? Porque su padre en carne, vamos a llamarlo así, era José. ¿Sale? Aquí lo marca. Dice 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Según se creía. ¿Por qué lo marca así Lucas? Porque recuerda que hubo ahí una situación donde pues el ángel viene y le da aviso a María y María le tiene que decir a José, ¿sabes qué? Concebido pues del Espíritu. Y José, en lugar de difamarla, lo que hace José por amor a ella es que la guarda. Entonces, no dudo que muchos, como hoy en día, ¿no? ¿Por qué se fueron, no? O por qué se casan tan pronto, ¿no? Entonces, por eso aquí Lucas lo marca como hijo, según se creía de José. Su padre era José,
muchos le dicen José el carpintero, y pero era de carne, ¿sale? Pero tú y yo y la escritura nos lo confirma que pues él fue concebido del Espíritu Santo, ¿sale? Pero su padre físico en carne pues era José, ¿sale? Entonces por eso la escritura en Romanos decía, a quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Y esto de el cual es Dios, hermano, nos podemos ir a Juan, al Evangelio de Juan, cuando dice que el verbo se hizo carne y este verbo habitó entre nosotros, ¿sale? Entonces la palabra andando, anduvo en tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Dice, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Sale? Entonces hay una escritura que dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo está sobre todo, hermano, sobre todo. De hecho, hay un salmo que dice que Él estaba desde un principio y también Juan 8 también me parece que nos lo confirma que él estaba antes, ¿no? Antes de todas las cosas. Entonces, quiero que me acompañes a Éxodo. Éxodo, hermano, acompáñame a Éxodo. Vamos aquí a Éxodo. Es importante que veamos esto. Éxodo, capítulo 3, versículo 15. Aquí está. Aquí te marcan los patriarcas, hermano. Los patriarcas, vamos a llamar los patriarcas principales, ¿sale? Dice en el 15, Éxodo 3:15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. No te está hablando, algo que el Señor me permitía considerar hace ratito, es que las situaciones complicadas, hermano, las enfermedades, las traiciones, las tribulaciones, las situaciones de familia, con los hijos, con la pareja, todas esas situaciones difíciles, hermano, no te avisan, llegan así como llega la tormenta o cuando de repente tú ves que se nubla y de repente vuelve a salir el sol, ¿no? El Señor me hacía considerar eso, que la tormenta no te avisa. La tormenta si se tiene que dar, se da, ¿no? Muchas ocasiones hasta verificamos el clima y para ver que si va a ser calor o frío. Y resulta que a lo mejor nos salimos bien enchamarrados y no llovió o no hizo frío, ¿no? Porque también el internet falla, ¿no? El internet se equivoca, el clima se equivoca. Pero algo que el Señor me permitía ver es que Él es un Dios firme, un Dios que no cambia. A nosotros, nuestro lugar firme o lo que creemos estabilidad, si se nos mueve tantito, hermano, nosotros nos tambaleamos y empezamos a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora cómo va a resultar esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero nuestro Dios, hermano, permanece para siempre y su palabra también. El Señor permanece firme. Y es lo que dice aquí, el Señor va a seguir siendo el mismo por los siglos, hermano. ¿Sale? Decía aquí que su nombre se iba a recordar para siempre. Por los siglos. No dice que iba a cambiar, él iba a renovar su nombre, no. Dice, con este nombre me recordarán. ¿Cuál nombre, hermano? Este. Yo soy. Yo soy. Y cuando tú te vas a los evangelios, te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, por generaciones y por los siglos y por la eternidad, hermano, se iba a recordar con este nombre. Y se lo está reafirmando a Moisés, que esto se lo dio a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y que si él ya había prometido algo, a él no se le iba a olvidar. Fíjate lo que dice Hechos,
Ahorita vamos a ver por qué estamos leyendo esto y por qué nos tenemos que ir hasta Éxodo. ¿Sale? Hechos. Hechos 3, hermano, 25. Dice la palabra de Dios. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Qué maravilloso, hermanos, porque la promesa fue primero a los hijos de carne, a los hijos de sangre. Pero después dice que Él envió, levantó a su Hijo para que nos bendijera, para darnos esa bendición, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. No está diciendo solo para unas generaciones, está diciendo para, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y esta promesa es hasta nosotros, hermano, y a nuestras futuras generaciones. Fíjate lo que dice Gálatas. Gálatas dice que se lo confirmó a Abraham, al padre de la fe. Fíjate cuánto tiempo tiene ese patriarca, hermano. Pero hasta para nosotros viene a ser ese padre de la fe también. Gálatas 3, Gálatas 3, 28. Fíjate lo que dice. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros o vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay gentil, ya no hay judío. Se hace un solo pueblo, hermano. Pero algo que tenemos que denotar un poquito es, ¿y si vosotros sois de Cristo? Si nosotros tenemos esa fe de que somos de Él, entonces somos del linaje del patriarca Abraham. Y somos herederos según la promesa, no por sangre, sino por fe. Fíjate lo que dice Juan, no me quiero quedar con esta escritura. Juan 8, Juan 8, 58. Fíjate, desde el 57. Fíjate lo que le dicen, ¿eh? Dice, entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y se salió del templo, atravesando por en medio de ellos, se fue. Entonces, los judíos no creían, de hecho, desde antes lo querían lastimar, apedrear, porque decían que él estaba blasfemando, que él era Dios. Y aquí por eso le hacen, ¿cómo es posible que nos digas del padre Abraham si ni 50 años tienes? ¿Ya lo viste? Y el Señor les afirma nuevamente, antes de Abraham, yo soy. ¿Qué decía en Éxodo? Y me recordaréis por los siglos con este nombre. ¿Cuál nombre? Él, yo soy. Y qué fuerte es este nombre, hermano, porque es firmeza, es autoridad, es confianza, es decir, yo soy. Y Él es nuestro Dios, el yo soy, ¿no? Entonces, gloria a Dios por ello.
Fíjate lo que dice Romanos 9:6. Romanos 9:6. Continuamos. Y dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué Pablo dice esto? No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque muchos dicen, ¿ya viste cómo Dios se contradice? ¿Ya viste cómo Dios es un Dios vengador? ¿Ya viste que falla la palabra? O sea, le falló el pacto del arco iris, le falló el pacto que hizo con Adán y Eva, le falló el pacto que hizo con Abraham. Entonces, pues lo solucionó mandando a su hijo porque no le salieron los planes. No, hermano, no. Que él mandara a su hijo ya estaba escrito desde antes. Desde antes el Señor ya había puesto esa redención, porque Él es omnisciente, omnipresente. Él está en todos los lugares, Él ya sabe el futuro. Hay una frase que dice un pastor mucho que dice que para Dios el futuro ya es historia. Y es cierto, hermano. Por eso aquí Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, no que Él se haya equivocado, no que Él haya mentido. ¿Sale? Dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En algún momento yo te había dicho, hermano, no es el dogma. No es que tú te conviertas al judaísmo, no es que tú agarres ciertas costumbres de hombres porque lo hacen los judíos, entonces yo también lo hago. No, hermano. Nuestra base es la palabra de Dios, nuestra base es la Biblia. Y yo no me puedo salir de ahí, porque entonces si me salgo de ahí, de lo que la palabra de Dios dice, entonces voy a seguir la religión, voy a seguir el dogma y me voy a convertir en un religioso. ¿Sale? Entonces, por eso aquí decía, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Precisamente, hermano, en Abraham pasó esto. En Abraham pasó esto. Abraham no solo tuvo un hijo, tuvo más, pero solo uno recibió la herencia, solo uno recibió el legado, que fue Isaac. Por eso dice, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham, hermanos? ¿Alguien que sepa? Pues fue Ismael, Isaac y con Centura, su segunda esposa, pero no sé cuántos tuvo con Centura, la verdad. Fueron 8 hijos, hermano. Fueron 8 hijos en total, 6 con Centura, uno con Agar y el otro con Sara. Fueron 8 y solamente Isaac recibió la promesa. No todos los que están, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la iglesia. No todos los que están en iglesia, hermano, son espirituales. No todos están convertidos al 100%. No todos van realmente a escuchar la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo dice, no, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y pone el ejemplo de Abraham. No porque Abraham haya tenido 8 hijos, los 8 hijos recibieron la promesa y la herencia. Recibieron, sí, una parte, pero no como primogénito. No eso tan valioso que era la bendición de decirle, tú eres el siguiente, tú vas a seguir el siguiente. Y aquí vemos esta parte donde como Isaac está sobre Ismael. En Génesis 25 tú puedes encontrar los hijos de Centura, que son 6, y de aquí, hermanos, salen lo que conocemos como los madianitas, de los hijos de Centura, ¿sales? Cuando tú empiezas a ver el árbol genealógico, te das cuenta que de ahí salieron los madianitas, ¿sale? Entonces, en total,
Abraham tuvo 8 hijos, pero solamente uno recibió, vamos a llamarlo así, la bendición y la herencia. ¿Sale? Número 6, hermano. Acompáñame a números, número 6. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucha atención porque quisiéramos que todos fuéramos espirituales, que todos hayamos realmente, que hayamos convertido de todo corazón, que todos realmente hayamos aceptado a Jesús y que le estemos sirviendo de todo corazón, pero no todos, hermano, no todos. Y no porque el Señor haga acepción de personas, sino porque cada uno decide cómo se comporta o cómo actúa. ¿Sale? Es número 6. Creo que sí era esto. Ah, sí, fíjate esto, lo que dice aquí. Esta es la bendición sacerdotal, hermano. Y quiero que te pongas a pensar en esto, porque fíjate lo que dice. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo. Dice, a los hijos de Israel. Todos aquellos, hermano, que se acercaban a la fe que tenía Abraham, Isaac y Jacob, eran llamados hijos. Y como hijos iban a recibir la herencia. Pregúntaselo a Ruth. Ruth la moabita era extranjera. Ella no era de sangre, hermano. Pero ella dio ese paso de decir, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Es como si Ruth hubiera dicho, yo acepto a Jesús como mi único Salvador. Entonces, la bendición, hermano, es para los hijos, no para los extranjeros. Por eso es muy importante que nosotros busquemos ser hijos, no hijos de una religión, de un dogma, de una cuadratura, sino hijos del Rey de Reyes y Señor de señores. Números 15. Bueno, ya después viene lo que es la bendición sacerdotal, hermano, pero, o sea, ¿a quién? ¿A quién se la da? Dice, a los hijos de Israel. Números 15. Fíjate, dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que mora con vosotros. El Señor no hace acepción de personas. Dice una misma ley, un mismo decreto, una misma instrucción, hermano. No es que por ser, o que todavía muchos consideramos pues es que por ser gentiles a nosotros ya nos corresponde solo la gracia. Ya no entramos en las instrucciones. No, hermano. Sigue siendo lo mismo. Ah, no, pues es que yo ya no, a mí ya me dieron el Señor Jesús la salvación y yo ya no tengo que cumplir nada más. No, hermano. Dice que una misma ley y un mismo decreto. Fíjate lo que dice y no solo te lo confirma, porque a lo mejor dices, bueno, es que eso lo estás leyendo del antiguo, pero fíjate cómo también te lo confirma el nuevo, hermano. Juan, Juan. Ya me pasé, hermanos, estoy en las cartas. Juan, capítulo 8, versículo 39. Fíjate, dice, el Señor Jesús los confronta y les dice, ustedes son de vuestro padre, de vuestro padre, sois sí, de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué el Señor los confronta de esta manera? Fíjate, dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos bien seguros, ¿no, hermanos?
Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Y esto me recordaba mucho, hermano, porque muchas veces estamos seguros, ¿no? Y decimos, no, pues yo soy cristiano. Uy, no, yo tengo tanto tiempo de cristianismo. Y de repente nos confrontan los mismos familiares o las mismas personas y nos dicen, híjole, pues es que no se te ve el testimonio de que seas cristiano. Y aquí el Señor está haciendo lo mismo con ellos. Les está diciendo, nuestro padre es, ellos les dicen, nuestro padre es Abraham, bien seguros. Jesús les dice, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haréis. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Escuchar a Dios, oírlo. Y dice, en el 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, ¿ya concordaste con lo que decía Lucas? Dice, según hijo de José. Esto quiere decir, hermano, que a lo mejor había murmuración de María y de José. Ay, ¿y por qué se fueron? ¿Por qué se irían? ¿Por qué se casarían tan pronto? Probablemente, porque en Lucas lo hace ver así. Dice, según hijo de José. Y aquí ellos le dicen a Jesús, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, como tratando de decirle a él, pues nosotros no, tú quién sabe de dónde naciste o cómo naciste. ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios va hilada y cómo la misma escritura te va dando las respuestas? Y fíjate lo que les dice Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Porque, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y esto, hermano, esto es lo que está pasando hoy en día. La gente, las personas, los seres humanos, los hermanos se dejan guiar solamente por lo que nos dicen, nos dejamos guiar por lo que nos dicen. Ah, no, es que en la escritura dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ah, es que en la escritura dice esto. Y ya nos cercioramos que realmente dice. Ya verificamos que realmente dice. Pero a veces nos dejamos endulzar la palabra de un ser humano, de un instrumento más, pero no vamos y verificamos al manual de vida, a ese testamento que nos dejó el Señor. Si realmente ese es el contexto, si realmente es verídico lo que se me está compartiendo, lo que se me está enseñando, lo que se me está predicando. El Señor les decía, ¿por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Por qué no lo entienden? ¿Y sabes por qué no lo entendían? Por esto, hermano. No podéis escuchar, porque no podéis escuchar mi palabra. Y ya vimos la diferencia entre oír y escuchar. Oír nos entra y nos sale por el otro, pero escuchar lo razonas, lo desmenuzas, lo escudriñas, lo piensas, lo examinas. Y él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? Perdón, y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto,
no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte, hermano, qué fuerte. Que así de tajante el Señor les diga, no escuchan, no oyen, porque no son de Dios. Porque el que le escucha, aún ayer, si ayer o antier se citaba esa cita, las ovejas escuchan la voz del pastor. Las ovejas escuchan su voz y vienen a él. Entonces, hermano, cuán importante es que si somos hijos de Dios, cuando uno es hijo, escucha. Al escuchar, tú honras a tu padre. Pero si somos de los que nada más oímos, entonces no somos hijos, hermano. No somos hijos. ¿Cuáles eran las obras de Abraham, hermano? Porque dice este versículo, las obras de Abraham harías, te comportarías como vuestro padre Abraham, que están diciendo que son hijos de su padre Abraham. ¿Cuáles son las obras que Abraham hacía? Fíjate lo que dice Génesis 26, Génesis 26, Génesis 26, 5. Ay, puse primero 5, perdóname, hermano. Es 26, capítulo 26, 5. Fíjate, ¿cuáles son las obras de Abraham? Vamos a empezar del 4. Dice la palabra de Dios. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esto se lo está diciendo Abraham después de que hubo una hambruna en la tierra y el Señor le da promesa. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Esto, perdóname, no se lo está diciendo Abraham, se lo está diciendo Isaac. ¿Sale? También Abraham pasó una temporada de hambruna que tuvo que bajar a Egipto. ¿Sale? Y pasó lo mismo con su hijo Isaac. ¿Sale? Por eso me estaba confundiendo. Entonces, le está dando nuevamente la promesa, pero ya no a Abraham, sino ahora al descendiente, al hijo que recibió la herencia, que fue, no fue el hijo de los hijos de Centura, ni fue este Ismael, el hijo de Agar, aunque les tocaron también partes, pero él recibió la heredad, la herencia, vamos a llamarle la herencia mayor. Pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cuáles eran las obras de Abraham? Estas, hermano. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, oír, y esto es, guardó, un sinónimo de guardó es escuchar. Recuerda que para los hebreos, hermano, oír y obedecer es lo mismo. De hecho, esta palabra es Shema. Oigo, atiendo, oigo, hago, oigo, ejecuto. No hay otra, no hay una para oír y para obedecer, no hay una para oír y hacer, no, es la misma, esa misma palabra Shema es oigo, ejecuto, oigo, obedezco, oigo, lo hago, lo aplico. Por eso dice aquí, oyó Abraham su voz del Señor y guardó, lo hizo, lo cumplió, guardó preceptos, mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y, hermano, yo no sé si tú te acuerdas, yo espero que sí. En algún momento yo te dije, hermano, tenemos una clase pendiente de qué es mandamiento, qué es estatuto, qué es precepto. Cuando el Señor quiera, pues llegó el momento, no hoy, hermano, para la siguiente semana, vamos a ver qué es precepto, mandamiento, estatuto y ley. ¿Sale? Gloria a Dios, el Señor ya nos abrió camino para poder ver
esto, porque es necesario que hagamos la diferencia, porque el Señor hace esta división. El mandamiento no es lo mismo que estatuto? ¿Qué mandamiento no es lo mismo que precepto? Vamos a ver la diferencia, ¿sale? Para dentro de 8 días. Ahorita vamos a tratar de terminar un poquito el 9 para no atrasarnos, pero sí te quiero dar este adelanto de que la siguiente semana vamos a ver estas definiciones. Es importante porque nos encontramos con estos preceptos, mandamientos, estatutos y leyes en la escritura y a veces decimos que no es lo mismo, no es lo mismo, ¿sale? Se parece, pero no, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las obras de Abraham? Escuchar y hacer, escuchar, obedecer. Los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. ¿De quién? Del gran yo soy o del yo soy, ¿sale? Ezequiel, hermano. Ezequiel, no recuerdo si es, déjame ver si es 31 o 37. Ah, 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 ah. Mm, No, ha de ser 37. Uy, 37. Sí, es este. Es 37. Ezequiel 37, hermano, del 21 en adelante. Fíjate lo que dice. Ezequiel 37, del 21 en adelante. Dice, y dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Te acuerdas que en lo que conocemos como el Nuevo Testamento, hermano? Dicen que Colosenses dice, no, no, no busques las cosas de la tierra, busca las cosas de arriba. Y también hay otra palabra que dice que este mundo no es de nosotros, o sea, esto es temporal. Nosotros estamos aquí como, vamos a llamarlo forasteros, como visitantes, pero en realidad esta no es nuestra tierra. ¿Sale? Y dice en el 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones. ¿Por qué te habla de dos naciones? ¿Recuerdas que el domingo hablamos que el reino se dividió? Estaban las 12 tribus juntas, se divide en dos. El reino del norte, el reino del sur. Al reino del norte se le conoce como el reino de Israel, al reino del sur como el reino de Judá. ¿Sale? Em, en el reino de Judá, la capital es Jerusalén, y en el reino de Israel es Samaria. ¿Sale? Entonces, dice, ya no estarán separados, ya no, ya serán uno. Dice, nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Sale? Dice en el 23, ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Esto, hermano, es una promesa que también viene en Apocalipsis. Cuando festejemos con el Señor la fiesta de Sucop o la fiesta de los tabernáculos, dice que Él descenderá con su tabernáculo y Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y esto es el pacto desde Génesis y termina hasta Apocalipsis. Es el mismo pacto, pero lo hablábamos la otra vez de diferentes formas, ¿sale? El pacto tuvo también que ser renovado, pero sigue siendo el mismo, no que haya cambiado el pacto. El pacto sigue siendo el mismo, Él nuestro Dios y nosotros su pueblo, ¿sale? Entonces, esto cuando tú lees Apocalipsis, cuando viene que Él descenderá con su tabernáculo y que lo veremos cara a cara y que Él será nuestro Dios y nosotros su pueblo, se confirma lo que dice esta escritura. En donde estemos, hermano, Él nos va a recoger. De todas partes, lo vimos el domingo, nos va a recoger
nos va a recoger y vamos a ser parte de ese trigo, pero pues ya depende de nosotros si queremos ser trigo y estamos viviendo por fe, por obediencia, ¿sale? Si te das cuenta, en Abraham, que tuvo relaciones con Agar, fue voluntad de carne, nació Ismael. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Isaac. Isaac ya se lo había prometido, ya le había dado promesa. Entonces, la voluntad de carne fue Abraham con Agar, pero la voluntad de Dios era con Sara y que naciera Isaac. No importando la edad, hermano, porque tenemos un Dios de los imposibles. Ahora, tenemos que buscar el ser hijos, hermano. El ser hijos. No hay otra. Tenemos que buscar el ser hijos. Aún la escritura lo hemos visto. El Señor dice, ya no los llamaré siervos, ya los llamaré amigos, pero no nos quedemos ni en siervo ni en amigos, hermano. Seamos hijos, hijos que le honren. Gálatas 3:25, eso es lo que está tratando de decirnos Pablo. Gálatas 3:25 dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo nana. Esta palabra es bajo ayo. Ayo, bajo ayo es nana, ¿sale? La que cuida a los niños. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, Él nos reviste. Ya no hay judío ni griego, y bueno, esta es la escritura que acabamos de leer hace un ratito, ¿no? Pero dice, pero venida la fe, nosotros estamos siendo hijos por fe, hermanos, por fe. Y la fe recuerda que no es solo creer, sino es fidelidad, es obediencia. Efesios, esta escritura, ¿cómo nos la ha marcado Pablo en Romanos? Por más que queramos decir, esa ya la leímos muchas veces, otra vez nos la vuelve a reafirmar el Señor para que estemos conscientes de lo que el Señor nos está diciendo. Romanos 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas es el Evangelio. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cercas, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y todos queremos recibir las promesas en el sí y en el amén, porque así lo dice la escritura. En el sí y en el amén son las promesas. Pero, hermano, queremos quitar la instrucción, queremos quitar los mandamientos, queremos quitar los preceptos, queremos quitar todo aquello que tenemos nosotros que hacer, que tenemos que cumplir y no forzosamente, sino en obediencia por amor. Y está bien que queramos esforzarnos por esas promesas, pero hermano, una cualidad de un hijo es el ser obediente, el honrar a su padre, el honrar al padre. ¿Sale? Juan 1:47, ya me lo acabamos, hermano. Esta parte no vamos a acabar el capítulo porque tenemos que ver lo de preceptos, mandamientos y eso y no nos vamos a adelantar. Juan, fíjate lo que dice Juan 1, 1 del 43 en adelante. ¿Cómo ser, hermano,
O más bien, ¿cómo era un verdadero israelita, un hijo israelita? Lo vamos a encontrar aquí con este Natanael. Dice en el 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Hay una imagen que circula mucho en redes, en Facebook, perdón, dije la red, no, pero bueno, en esta red, que me agradó mucho, porque está como la imagen de Natanael debajo como de una higuera y dice a un lado, cuando piensas que nadie te observa, pero el Señor sí, así dice, ¿no? La escena de esta imagen. Si te das cuenta, Jesús vio a Natanael y le dijo, y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veráis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero le dice algo aquí, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor había convivido con muchos, entre ellos los fariseos, entre ellos los escribas. Y dice la escritura que él sabía lo que hay en el corazón de cada uno de ellos. ¿Tú crees que no sabe lo que hay en nuestro corazón, hermano? Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que aparentamos. Entonces, el Señor sí sabe, hermano, quiénes somos, quiénes somos. Y Él nos puede decir, ¿te conozco, buen siervo fiel? ¿O no te conozco, hacedor de maldad? Entonces, cuán importante, volvemos a lo mismo. El día de hoy, hermano, el Señor nos habla y nos vuelve a decir, busca ser hijo, busca ser hijo. Busquemos ser hijos, hermanos, hijos. Y si consideramos en nuestra absurda opinión que somos hijos, honrémoslos, honrémoslo, honremos al gran yo soy. Déjame ver si esto. Fíjate, en Génesis 32:28, hay aquí un hombre que dicen que significa engañador, el que roba la bendición, pero no, hermano. Cuando tú escudriñas el nombre a profundidad de Jacob, ¿sabes qué significa? El que se estira para alcanzar, el que lucha para alcanzar. Y se confirma con su vida. Pero fíjate lo que dice. Desde el 27. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob.
Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Sale, hermano? Entonces, algo muy importante aquí, Jacob, a lo mejor tú puedes verlo como el engañador, el estafador, pero no, hermano. Fue alguien que se estiró para alcanzar la promesa, desde que venía en el vientre de su mamá, Rebeca. Venía jalándole el talón a su hermano Esaú. Para tener la primogenitura, también. Para obtener la bendición, también jalaba a este ángel. Entonces, hermano, busquemos ser hijos, ¿sale? Dice, ni por ser descendientes, lo que veíamos hoy, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac será llamada tu descendencia. Después de que busquemos ser hijos, hermanos, busquemos ser esos hijos de la promesa. ¿Y cómo puedo saber que somos hijos de la promesa? Haciendo las obras que Abraham hacía. ¿Y cuáles eran esas obras que Dios se las repitió a Isaac en Gerar? Que él oía y ejecutaba los preceptos, los mandamientos, todo lo que el Señor le había dicho que hiciera, Abraham lo ejecutó. Abraham fue obediente. Por eso es considerado, hermano, el padre de la fe. Y dice la siguiente escritura, esto es, déjame ver qué versículo es, el 8. Vamos a terminar nada más el 8 y el 9. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Te lo vuelve a reafirmar. No todos los de carne, no todos los que son de Israel son israelitas, son hijos, hermano. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, si queremos ser hijos, busquemos ser los hijos de la promesa. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta si yo soy hijo por fe, ni siquiera soy por carne? Siguiendo las obras que Abraham hizo. Y ya las vimos. ¿Sale? Y dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Quién fue ese hijo? Isaac. Nadie ahorita apostaría, hermano, el ver a unas personas ya mayores de edad teniendo un hijo. Pero Abraham le creyó al Señor. Y Sara, aunque de repente hubo risa cuando estaba escuchando, cuando venían los mensajeros, posterior a ello creyó. Y esto, hermano, con esta escritura nos vamos a quedar. Y bueno, nada más nos falta una más. ¿Por qué? Porque nuevamente el Señor nos vuelve a decir, porque la palabra de la promesa es esta. Estamos esperando su regreso. Estamos esperando su regreso.
Y eso, hermano, eso es lo que tenemos que echarle ganas para que cuando venga su regreso y Él haga esa siega de su trigo, seamos parte de Él. Isaías, nos vamos a quedar hasta el versículo 9, hermano, y vamos a escudriñar esa promesa que le dio. Vamos a regresarnos a estos patriarcas, tanto Abraham como Isaac. Sé que ya te sabes la historia, pero es bueno regresar y ver, hermano, qué hermosas promesas el Señor tenía. Y la última escritura es Isaías 14, que la leímos hace 8 días. Dice, porque Jehová, te- porque Jehová tendrá misericordia de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra y ellos se unirán a extranjeros. Entonces, hermano, no estamos desechados. Esos extranjeros, esos gentiles, somos nosotros. Pero ya no somos más. Cuando hemos recibido, aceptado a Cristo, hemos bajado a las aguas y estamos haciendo las obras que Él hizo, entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos parte de la familia de Cristo. Dice, y se juntarán a la familia de Jacob y los tomarán los pueblos y los traeré a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Entonces, hermano, tenemos promesa. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. ¿Sale, hermano? Y vamos a seguir viendo cómo el Señor tiene esta promesa. Puede haber 12 hijos, hermano. Puede haber 100 hijos, pero solo uno recibe la herencia. Lo hemos visto desde Jacob, lo hemos visto desde Isaac, Isaac sobre Ismael, Ismael siendo el primogénito, pero quien recibió la promesa fue Isaac. Jacob sobre Saúl, Saúl era el primogénito, pero Jacob alcanzó la promesa. Judá sobre Rubén, Judá era el tercer hijo, si no mal recuerdo. Rubén era el primogénito y estuvo Judá sobre Rubén. José sobre Rubén, José era el más chico de los 12 hijos que tuvo Jacob. José era el más chico y también recibió primogenitura sobre Rubén. Me falta creo que uno, hermano. O hay varios, pero otro es los hijos de Judá. Fares, Fares y Sera también pasó lo mismo, uno sobre el otro. Efraín sobre Manasés, que eran hijos de José. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? También David. David, hermano. David tenía más hermanos. No recuerdo cómo se llamaba su hermano mayor, pero fue David sobre su hermano mayor. ¿Y qué crees? Nuestro Señor Jesucristo también. ¿Con quién? Con el primer Adán, el Señor es ese segundo Adán que vino sobre él. Qué impresionante, ¿no, hermano? Entonces vamos a seguir trabajando sobre esto, hermano, pero es necesario alcanzar la bendición, ser obedientes, buscar ser hijos. Y hijos, hermano,
que honren, porque podemos llamarnos hijos, pero tal vez estamos deshonrando a nuestro padre, no guardando la instrucción. ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermano. Recuerda la siguiente semana, primeramente Dios, vamos a comenzar para no retrasarnos y comenzar con el siguiente versículo de Romanos. El siguiente versículo de Romanos es este, porque aquí empieza no solamente a hablar de los patriarcas, sino de las matriarcas, Sara, Rebeca, y así, hermano, se van. Y hay algo muy interesante. Todas las matriarcas eran estériles. Otro tema bien interesante, hermano. ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero qué es mandamiento, precepto, hacer estas divisiones que traemos. Y ya comenzamos con Romanos 9 del 10 esperando en Dios. Acabarlo, hermano, no sé si lo vayamos a acabar, la verdad, porque tengo hasta dividido, hermano, no miento, tengo dividido así por secciones con colores, porque es ahí donde el Señor me detiene y ya no me deja avanzar, como que dice, hasta ahí para que entendamos. ¿Sale, hermano? Entonces, no sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo. Ah, sí, gloria a Dios, Eliab era el hermano mayor de David. Sí, ese es el rol de la escritura desde un inicio, hermano. Desde el principio, ¿no? Desde el principio. Entonces, pues gloria a Dios por su palabra, hermano. No sé si hasta aquí alguien quiere comentar algo. Puede alzar su manita, compartirnos algo. No, hermanos, participen. Hermana Alicia, no la he escuchado. Hermana Fanny. Hola, Carito. Buenas Ay, noches. Dios les adelante. bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Igualmente. Es que les quería leer esta escritura que dice así, está en Juan 3:17 y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y precisamente el Señor me hacía pensar en que pues Él quiere salvarnos en todos los sentidos, aún de nosotros mismos o de nuestros pensamientos, nuestros vicios, nuestras malas acciones. Pero sin embargo, muchas veces nosotros, así como esos hijos, cuando a veces les llamamos la atención o nosotros que nuestros padres nos llaman la atención, y dicen, no, es que nada más me quieres molestar, ¿no? O cosas así. Pues a veces así somos con el Señor. Pensamos que es por esto, que el otro, pero la realidad es que Él lo que quiere, pues es santificarnos, es libertarnos, es llevarnos a ese estado de plenitud, de gozo que solo Él puede darnos, pero es a través de la obediencia. Y también quería leerles el Salmo 139, mm, desde el 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Este versículo en especial se me hace muy importante porque yo creo que como seguidores de Cristo es algo que deberíamos traer pues constantemente, ¿no? El venir al Señor y decirle, Señor, examíname. O sea, dime en qué estoy fallando, en qué te estoy a lo mejor avergonzando o siento, no sé, pues como decía, no honrándolo, ¿no? En qué te estoy deshonrando. Y pues gloria a Dios por su palabra, porque a pesar de todo podemos ver que Él nunca se olvidó de nadie.
tuvo misericordia de los gentiles y por ello hoy nosotros estamos aquí. Tuvo misericordia de todos, ¿no? A lo mejor de los hijos de promesa y también de los que no lo eran, pero en conclusión, pues el Señor es bueno, Él siempre es bueno y hay que aprender a escucharlo y de la manera de los judíos, a escuchar y obedecer, a escuchar y ejecutar. Dios les bendiga. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Nos quedamos en esta noche, hermano, con busquemos ser hijos, porque la promesa está. Creo que la mayoría de los que estamos conectados ya hemos recibido a Cristo, ya hemos bajado a las aguas. Ahora nos queda permanecer, nuestra mirada puesta en Él. Sí, va a haber situaciones difíciles, pero permanecer, permanecer, permanecer en Él. De hecho, Él lo marca mucho cuando dice, permanezcan en mi palabra. Busquemos ser hijos, pero dentro de buscar ser hijos, hermano, honrémoslo, porque de palabra podemos decir, yo soy hijo y soy hijo de promesa. Es más, hago las obras del padre Abraham, ¿no? Pero pasa mucho esto de la parábola de los hijos. Ahorita le doy el paso a nuestra hermana Fanny y fíjate lo que dice. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondió él y le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia o en camino de obediencia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? Hermano, muchas veces tenemos mucho tiempo conociendo del Señor o aparentando conocer del Señor. Y cuando Él nos dice, haz esto, no queremos. O decimos, sí lo voy a hacer, Señor, pero a la mera hora decimos, ya no, no lo quiero hacer y no lo voy a hacer. Y aquí es por eso es importante buscar ser hijos, pero hijos que le honremos, hermano. Porque a lo mejor yo aparento el ser hijo como este que dijo, yo voy, papá, yo voy, sí, señor, yo voy. Y a la mera hora no hacemos. Por eso es importante que hagamos oír, obedecer, oír, hacer. Si el Señor nos ha dado una indicación, una instrucción, hagámoslo, hermano. Hagámoslo, hagámoslo. Porque tal vez, hermano, cuando sea esa gran ciega, hermano, tal vez nos vamos a dar cuenta que muchos que pensábamos que no eran espirituales, que no iban a alcanzar el reino, y los veamos en primera fila. Y digamos, ¿en qué momento? Si no te veía en iglesia o no te veía sirviendo. Porque pensamos, hermano, que por servirle somos hijos. Pensamos que por guardar el día somos hijos. Pero ahorita Sai leía un salmo muy interesante, que Él nos examine y vea si hay camino de perversidad, que de una vez lo saque a luz. Es mejor ser reprendidos a tiempo. Es mejor que el Señor nos diga, estás así, eres así y no me agrada. Y que Él nos limpie y nos purifique con ese jabón de lavadores, a que a la mera hora, hermano, quedemos avergonzados. Y deja tú de la vergüenza, hermano. El simple hecho de que Él nos diga, no te conozco. Entonces, hay que tomar mucha atención a eso, hermano. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Buenas noches, que Dios les bendiga. Hay Igualmente.
Gracias. Hay un versículo en la palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces podemos saber muchas cosas, sabernos la Biblia completa si tú quieres, pero si no la creemos, si no creemos en la palabra, de nada nos sirve. Es solo vanidad. Entonces, algo que el Señor permitía considerar es que el ser hijos, incluso el ser lo que tú quieras, implica cubrir ciertas características. El decir yo soy una persona íntegra, ¿qué quiere decir? Pues que no busco mis intereses, busco lo que es justo. Soy una persona enojona. Pues cuando de mechita corta, a lo mejor cualquier detalle me hace explotar. Entonces, el decir yo soy es ponerte como que ciertas características para poder realmente ser eso que tú dices. Y para poder ser hijos, dice la palabra que tenemos que, así como decía, que los hijos de Abraham, las obras de Abraham hacen. Entonces, si verdaderamente somos hijos de Dios, es porque estamos haciendo sus obras. No es que lo digamos, nuestro testimonio va a hablar. Incluso hay muchas situaciones en la Biblia donde vemos que el mismo testimonio de la gente era lo que los acusaba. Cuando querían apedrear a la mujer adúltera y nuestro Señor Jesús les empezó a escribir los mandamientos, su propio pecado los acusaba y fue por eso que no se atrevieron a aventar la piedra contra la adúltera. Pero ¿por qué? Porque sabían que ellos también no estaban cumpliendo con la ley. Entonces, creo que es de considerar y hacer ese autoanálisis para ver si realmente estoy cumpliendo con lo que Dios me pide. Dios nos conoce y sabe que en muchas cosas vamos a fallar, pero no es lo mismo fallar intentándolo que hacerlo deliberadamente, hacerlo con la conciencia de saber al fin que me va a perdonar, porque eso no es así. No se trata de justificar nuestro pecado, sino se trata de esforzarnos. Dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué nos pide ser valientes? Porque el dejar muchas cosas no va a ser fácil, pero no, si no lo intentamos, jamás vamos a salir de donde estemos atorados. Entonces, por eso es importante que encomendemos todo en manos de Dios, que Él sea el que pelee nuestras batallas, el que nos dé dirección, el que nos muestre qué estamos haciendo mal. Y si aún no tenemos la fuerza suficiente para hacer lo que sea Él, el que nos ayude y nos dé la fuerza para salir de las cosas que nos cuesta soltar. Entonces, pues consideremos y pues apreciemos, porque dice la palabra que serán muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Entonces, realmente, ¿qué queremos ser y quiénes queremos ser para con el Señor? Y también tengo una duda, Carito. Dice que Abraham obedeció mandamientos, pero o sea, si consideramos que los mandamientos se le dieron a Moisés, que fueron muchísimos años después, ¿cuáles son esos mandamientos que obedeció Abraham? Porque sí se le dieron indicaciones y también se le dieron pactos, pero yo no recuerdo, o al menos no me he percatado de cuáles son esos mandamientos. Esa era también una duda. Ese era todo. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios. De hecho, hermana, ahí está el punto clave. Qué bueno que pregunto eso, porque precisamente de eso vamos a hablar la siguiente semana. ¿Cómo es posible que el Señor le dice a Abraham de los mandamientos? Pues si los mandamientos los vemos hasta Éxodo 20. ¿Cómo es posible eso? ¿De qué mandamientos está hablando? Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, hermanos. Si ahorita les doy el adelanto, entonces me voy a llevar una media hora, hermanos, porque son varias citas que tenemos que escudriñar y para escudriñarlas necesitamos irnos a la historia desde un inicio de Abraham. Yo te voy a dejar de tarea con esta pregunta que nos hizo nuestra hermana Fanny, que leamos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sobre todo
de Abraham, porque desde ahí empieza toda esta parte, lo que nos está mencionando Pablo. ¿Por qué razón, hermano? Porque nos vamos a dar cuenta que los mandamientos están desde Abraham. Los mandamientos, de hecho, hermano, te puedo decir que desde Noé. Los mandamientos están desde Adán y Eva. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia entre qué es un mandamiento, qué es un precepto, qué es una ley. Si tú recuerdas, se les dio una instrucción. Desde Adán y a Eva se les dio una instrucción. A esa instrucción, ¿cómo se le llama? Cuando les dijo, de todo árbol podréis comer, pero no del árbol así, así y así. Desde ahí ya empezaba una instrucción. Si nos vamos y continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que Adán y Eva tuvieron instrucciones, que posterior a ello, también sus hijos de ellos, Noé tiene instrucciones, Abraham tiene instrucciones, Isaac tiene instrucciones, Jacob tiene instrucciones y después viene Moisés. ¿Sale? Entonces, para esto necesito, hermano, yo sé que tenemos nuestros días bien, bien afanosos y que a veces no nos da tiempo, pero esta semana dedícate en leer a estos patriarcas. Ponte de tarea leer Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué es necesario, hermano? Porque cuando los leamos nos vamos a percatar cuáles son esas instrucciones, cuáles son esas leyes, cuáles son esos mandamientos que en dónde Dios se los citó. Sí, el Señor los dio en las tablas de Moisés, ¿no? Ahí fue. ¿Por qué dice que Abraham obedeció mandamientos desde antes? ¿Sale? Entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente semana. Yo sé que la hermana Fanny va a estar, ya quiero que sea viernes, ya quiero que sea viernes, ¿no? Entonces, es importante, hermano, que estudiemos y por eso, hermano, yo no me quise adelantar a qué es mandamiento, qué es precepto, qué es ley, qué es ordenanza. ¿Por qué razón? Porque estábamos leyendo Pablo, ¿no? Entonces dije, no, pues cómo me voy a salir del tema. Pero ya que vi esta escritura, dije, ya nos diste, viada, Señor, ya nos diste que sí, y va a ser para la siguiente semana. Sale, hermanos, pero sí necesito que leamos, por favor, a los patriarcas. ¿Sale? Si alguien de aquí tiene la respuesta, no la diga, hermano. Hasta la siguiente semana vamos a comentar eso, ¿sale? Y si no te la digo ahorita o si no te doy como la antesala, hermano, es porque yo necesito que tú leas. Necesito que tú veas y que aún subrayes cuando el Señor les daba una indicación para empezar a hacer la diferencia entre que es un mandamiento, una ley, un precepto, un estatuto. ¿Sale? Entonces, por lo menos, hermano, si aún dices, ay, no, es que casi no me da tiempo o algo así, hermano, por lo menos Abraham. Es necesario que lo leamos, ¿sale? Toda su historia. De hecho, yo estaba buscando, hermano, te voy a comentar rápidamente, un video para ver la historia de Abraham, pero están muy largos, hermano. La serie, hay una serie bíblica, hermano, pero está muy larga, entonces, pues sí sería aventarnos una semana completa. Entonces, no encontré un video como que puntualizara, entonces el Señor dijo, no, vamos a la escritura. Entonces, por favor, hermanos, lean los patriarcas, se va a quedar de tarea, porque vamos a ver la respuesta, primeramente Dios, con la palabra de la pregunta que acaba de hacer la hermana Fanny. También cuando yo veía esta parte, yo decía, Señor, pero los mandamientos fueron hasta Moisés y tuve que leer toda la historia de Abraham, hermano, para darme cuenta que ya estaban ahí mandamientos. ¿Sale? Entonces, vamos a dejarlo para la siguiente semana, hermano, y estudia. Bueno, no estudies si no tienes tiempo, hermano, que es lo ideal, escudriñar, pero lee la historia. Yo te aseguro que hay cosas que han pasado por alto que yo no lo había leído, señor, o no le había puesto atención.
¿no? Entonces, vamos a trabajar la siguiente semana en ello, en los patriarcas, y vamos a seguir trabajando, porque el tema que sigue precisamente habla de eso, que es del capítulo 9 del versículo 10 al 16 habla de eso, habla de Abraham nuevamente, de Isaac y de Jacob. Pero para saber lo que nos quiere decir Pablo, necesitamos leer. ¿A quién creen? Pues a los patriarcas, su historia. ¿Sale? Entonces, aunque ya la hayas leído, hermano, nuevamente regrésate, ¿sale? Eso se te queda como tarea para contestar lo que la hermana Fanny nos está diciendo. Yo te aseguro que si tú te das el tiempo de leer, es más, a mitad de semana vas a decir, hermana, ya tengo la respuesta, ya sé por qué razón lo decía el Señor de los mandamientos, los preceptos. ¿Sale? ¿Alguien más, hermano, que quiera participar? Buenas noches, hermana Caro, Dios te bendice. Igualmente, Eh, hermana. Gracias. Yo estoy meditando en todo lo que se está comentando de la escritura y pues el Señor me puso una cita que viene, se las voy a compartir, que viene en Juan 1:12 y como decías, ¿no? Que no todos somos hijos. Dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahorita recordaba otro versículo de la Biblia que dice que su palabra es como agua viva, ¿no? Que nos limpia, que nos purifica. Por eso el Señor nos exhorta que sigamos leyendo de su palabra y que pues que la pongamos por obra. Porque como decías, no, yo puedo decir soy hija de Dios, pero si nada más me creo hija de Dios, pero no pongo en práctica su palabra, pues de nada me sirve, ¿no? Amén. Ujú. Ese es el comentario. Sí, gloria a Dios, hermana, sí, gloria a Dios. Es que hay que examinarnos. Fíjense que el Señor me ha traído mucho esto porque hemos visto mucho estas situaciones, hermano. Podemos traer, y te lo vuelvo a repetir, un lenguaje cristiano como gloria a Dios, amén, aleluya, alzar nuestras manos, bendecir su nombre, pero eso en la iglesia. Pero durante toda la semana, hermano, ¿cómo es nuestro lenguaje? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo respondemos ante una agresión? ¿Ante alguien que se nos mete en el camino? ¿Ante alguien que nos dice groserías? ¿Cómo actuamos con nuestra viña, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa? Porque sí, el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que nos ha entregado, pero lo primero que nos ha entregado es una viña, hermano. Es una viña. Y esa viña comienza desde tu casa. Y el Señor ha puntualizado mucho aquí en casa, hermano, aquí en casa para testimonio, ha puntualizado mucho eso. Tu primer servicio es tu casa. Tu primer ministerio son tus hijos. Yo te lo digo como experiencia, son tus hijos. A quien primero tienes que ministrar es a tus hijos. Porque si yo quiero enseñar afuera o mostrar afuera a Cristo, pero yo no estoy dando testimonio, no va a cuadrar, hermano. Entonces, cuán importante es, hermano, que cuidemos, cuidemos. Lo hablábamos ahorita, puedo llamarme hija o considerar en mi absurda opinión que soy hija, pero ¿realmente le estoy honrando? ¿Realmente le estoy honrando? ¿Realmente le estoy obedeciendo? Y no quería dar la primicia de esto, hermano, para que leyeran. Pero te voy a decir una cosa. Abraham tuvo una primera instrucción. ¿Sabes cuál fue? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ya te di una, hermano. Una instrucción.
Sal de tu tierra y de tu parentela. Vete de Ur de los Caldeos. Fue una instrucción, hermano. Fue un mandamiento que el Señor le dio. Sal de tu tierra y de tu parentela. Vete de Ur de los Caldeos. Y él obedeció. Por eso se le contó como justicia. ¿Solamente ese? No, hermano. Hay más mandatos con Abraham. Y por eso, vuelvo a lo mismo, es necesario que clasifiquemos qué es mandamiento, qué es precepto, qué es ley, qué es ordenanza. ¿Sale? Adelante, Sai. Hola, hola, Carito, buenas noches. Ah, hola, Fer. Buenas noches, hermanos. Sí, realmente, pues la palabra de hoy, gloria a Dios, porque da mucha enseñanza. Realmente, como dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Muchas veces, pues, cuando tenemos pues malos pensamientos o estamos en pecado y demás, eso es lo que nos hace alejarnos del Señor. Pero solamente también recordemos lo que dice en Isaías 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Eh, Igual, en la semana vi como una imagen que decía, no debes de perdonarte a ti mismo porque yo ya te perdoné. Eh, Aunque pues estemos en pecado, siento que no debemos alejarnos del Señor, porque también hace recordarme a los 10 leprosos, ¿no? Solamente uno fue el que regresó a darle gracias. ¿Y qué es lo que más le gusta al Señor? Digo, no fue que el leproso llegara limpio, sino que llegó a adorarle. Y pues eso es lo que siempre debemos hacer. Eso es lo que siento. Gloria a Ah, Dios. Sai quiere decir algo. Adelante, Sai. Bueno, con lo que comentaba ahorita mi esposo y también lo que hacía mención la hermana Fanny, de pues que el Señor realmente conoce la intención del corazón. No, no es fácil ni es algo que realmente provenga de nosotros el cambiar o el dejar ciertas situaciones de pecado, sino que es el mismo en nosotros. Dice la palabra, no recuerdo ahorita el versículo, pero dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Pero, sin embargo, Él conoce que hay muchas cosas difíciles para nosotros, pero también sabe cuando realmente tenemos ese querer dejarlas. Él sabe cuando hay un esfuerzo de verdad o cuando realmente solo son pues palabras. Mm, Me gustaría contarles un testimonio. Ya sé que es un poco tarde, pero se los cuento de volada. Yo, para vergüenza mía y para gloria del Señor, muchos años tuve el vicio del cigarro. Pero cuando digo muchos años, pues fue de que yo era muy chica. No sé, yo creo que tendría como unos 10 años, 11, cuando yo empecé a fumar. Entonces, cuando yo me acerqué realmente al Señor, y decidí que era bueno, que era necesario que Él me limpiara y que me ayudara a cambiar mi vida. Una de las cosas que más me atemorizaba era el cigarro. Yo fumaba demasiado, día, noche, o sea, fumaba demasiado. Entonces yo decía, yo sé, Señor, que va a llegar un momento en el que tú me vas a quitar el cigarro. Yo lo sé, pero me da miedo.
Me aterroriza llegar a ese punto porque sé que me va a costar muchísimo, ni siquiera sé si realmente lo voy a lograr. Y tenía mucho miedo de esa parte, ¿no? Y pues sí, llegó el momento en el que ya el Señor me decía, tienes que dejar de fumar, tienes que dejarlo, tienes que soltarlo. Y entonces yo dije, sí, está bien. De verdad llegó un punto en el que le dije, sí lo voy a dejar, sí lo quiero dejar, porque prefiero obedecerte a ti, prefiero honrarte a ti que seguir con algo que da placer a mi carne, pero que no me está haciendo bien. Entonces, cuando pasó eso, yo lo intentaba y dejaba a lo mejor unas semanas y volvía a caer, dejaba unos días y volvía a caer, y así varias veces, ¿no? Y un día escuché en una prédica de aquí de la semana que Shamita mencionó que pues hay cosas que a veces solamente se las tenemos que dejar al Señor, que hay veces que nosotros estamos luchando con nuestras fuerzas y lo que necesitamos es tener fe y saber que es Él quien nos va a libertar. Entonces, cuando yo escuché eso, recuerdo que ese día me senté abajo de mi cama así y le dije, Señor, tú sabes que yo quiero dejar el cigarro, pero no puedo. Dije, ayúdame, por favor, ayúdame. Entonces ese día me acosté a dormir y al otro día en la mañana yo escuchaba unas prédicas, unos devocionales en la mañana en vivo y empezaron a escuchar, empecé a escucharlas, pero ese día me quedé dormida de nuevo porque Fer y Shaddai no tenían trabajo ni escuela. Entonces tuve como una visión donde yo me levantaba y me acercaba como al espejo de mi cuarto y me sacaba como algo negro de adentro de mí. Y luego así, pero o sea, iba a la ventana y lo aventaba y sacaba hasta lo último de mi mano, ¿no? Como una bolita negra. Y yo le decía, Señor, por favor, quítame el cigarro. Entonces, cuando tuve esa visión, empiezo a escuchar la prédica que estaba escuchando y decía el pastor, si tienen un vicio, si eso, si el otro, den una prueba de fe, si tienes este vicio del cigarro, rompe tus cigarros y échalos a la taza del baño, el Señor ve tu corazón, Él te va a ayudar. Entonces yo dije, soy yo, ¿no? Entonces me levanté corriendo, fui, agarré los cigarros y los rompí. Y los tiré al bote de la basura porque no quería que se tapara la taza. Entonces pasó, ¿no? Y en la tarde yo estaba así como tan renuente, tan así que yo decía, no, es que eso fue demasiado, ¿no? O sea, tiene que ser verdad, pero por el mismo tiempo decía, sí, de veras lo habré dejado. O sea, era así como bien raro. Pues voy y me compro un cigarro. Pero para empezar, yo nunca compraba un cigarro suelto, yo siempre compraba cajetillas porque ya mi vicio era muy grande, ¿no? Entonces compro el cigarro suelto y voy y me siento así en la escalera y lo prendo, pero todavía así como con duda. No, sentí que me desmayaba, que me vomitaba, que me caía, o sea, sentí todo al mismo tiempo. Yo creo que le di como dos fumadas, me apagué y de ahí en adelante no volví a fumar. Y no sé, no, la verdad no recuerdo cuánto ha pasado, yo creo que como unos 2 años, pero fue increíble porque después pues las personas fumaban al lado de mí, cosas así, personas con las que yo fumaba, ¿no? Y me decían, ¿de verdad no se te antoja? Y yo, no, de verdad que no. Pero de verdad ya no vas a fumar. Y yo, no. Pero, o sea, hasta para ellos era rarísimo porque ellos me habían conocido desde siempre, ¿no? Pero lo importante aquí es saber que Él conoce aún nuestras debilidades. Lo que tenemos que hacer es tomar decisiones firmes y entregárselas a Él. Y Él va a saber qué hacer con ellas. Dios les bendiga. Gloria a Dios porque eso es fe, hermanos, eso es fe y a eso, hermano, a eso que es fe, es lo que podemos o que nosotros conocemos como el sin ver, lo creo, sin todavía tenerlo, lo creo. Si Dios me está diciendo hazlo, lo hago. Y eso es lo que vamos a ver principalmente la siguiente semana, hermanos. Eh,
Es que si digo, hermano, me voy a adelantar, pero eso es algo que aplicó Abraham. Sin él tener una ley escrita, una ley en tablas, él solo se dejaba guiar por lo que le decía el Señor, por la voz del Señor y cómo le decía que hiciera las cosas. Lo hacía por fe, no por ver unas tablas. Ya posteriormente, pues se escribieron tablas, ¿no? Pero es ahí por lo cual se llama el padre de la fe, hermano. El padre de la fe. ¿Por qué? Porque él no veía escrito lo que tenía o no tenía que hacer, pero sí era obediente a lo que el Señor le decía. Así como ahorita el testimonio de nuestra hermana Sai, ¿no? A lo mejor cualquiera hubiera dicho, ay, nada más porque viste una prédica, sentiste que era para ti. Ay, eso fue coincidencia. No, hermano, sabemos que en el Señor hay diosidencias, no coincidencias. Y sabemos perfectamente cuando el Señor nos está hablando y cuando nos está diciendo sí, no, estás mal, estás bien, tú estás así, tú estás asá. Entonces, pues gloria a Dios, que el Señor se siga perfeccionando aún en nuestra debilidad, hermano, esas debilidades que aún traemos, porque pueden ser muchas, hermanos, muchas, pero como bien se comentaba, hay que entregárselas al Señor. Hasta no decirle, yo puedo hacer muchos ayunos, pedir que oren por mí, es más, que me pongan las manos, hermano, pero si no hay disposición del corazón, el mismo Señor se lo dice a Daniel. El día que dispusiste tu corazón a escuchar, a inquirir, ¿en qué, hermanos? El día que escuchaste, que inquiriste, ese día se desataron muchas cosas. Es que de nosotros salga, hermano, el decir, ya no quiero esto, Señor, ya no quiero, y entregárselo. Y Él va a empezar a hacer la obra, porque a lo mejor podemos ayunar toda la iglesia, hermano, pero si no hay disposición del corazón, y si aún estamos buscando el frecuentar eso que tanto daño nos hace, pues menos, hermano, porque somos carne y somos débiles todavía en muchas situaciones y en muchas cosas. Aún Pablo lo decía, este cuerpo de muerte, porque tengo que hacer una cosa y no la hago, y la que no tengo que hacer la hago, ¿no? Entonces, hermanos, pues que el Señor nos ayude, que nos examine, que nos examine nuestra vida, nuestro corazón, y si ve que hay camino de perversidad, Él nos guíe. Él nos guía y nos diga en qué estamos mal y cómo podemos rectificar, cómo Él nos puede restituir. Hermano, ahora con tantos coaching, dicen, saca tu mejor versión, sácala. Y cuando yo veía eso, fue inevitable decir, ¿qué no será más bien buscar el propósito de Dios? En lugar de sacar nuestra mejor versión, ¿qué no será mejor buscar el propósito de Dios en nosotros? Creo que eso va a ser 100% benéfico, hermano. A andar sacando nuestras versiones, creyendo en uno mismo, cuando uno mismo se tropieza, cae, es débil, es necio. ¿No? Entonces, pero que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a todos y que pues busquemos el ser no solo siervos, no solo amigos, sino hijos, hermanos. Hijos, hijos aprobados, hijos aprobados. ¿Sale? Pues vamos a dar gracias, hermano. Y pues yo terminé temprano, hermano, pero se dieron muchos comentarios. Gloria a Dios porque es viernes, ¿no? Pero vamos a dar gracias, hermanos, si ya no hay ningún otro comentario. Y vamos a poner este servicio en sus manos, que Él nos ayude. Recuerda la tarea que tenemos, leer a los patriarcas y que el Señor nos vaya dando de su guianza. ¿Sale? Señor Jesús, muchas gracias, Padre amado, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor, que nos renueva cada día. Gracias, Señor, porque, Señor, tú lo sabes. A veces yo quisiera avanzar ya con todo el capítulo y
Y no me lo permites, me dejas subrayar hasta ahí y irme lento, Señor. Muchas gracias, Padre, porque si no fuera así, Señor, se quedarían muchas cosas al aire, muchas dudas, muchas preguntas. Pero gracias a tu nombre, Señor, porque tú nos empiezas a revelar y a instruir. Y aún, Señor, algunas cosas todavía, ¿no? Tenemos dudas, Señor, pero sabemos que tú a su tiempo, si es tu voluntad, nos las aclararás. Señor, muchas gracias, Señor, por las participaciones. Muchas gracias por esos testimonios que podemos ver y que tú estás presente en cada uno de ellos. Muchas gracias, Señor, por la vida de Pablo. Gracias porque permitiste que escribiera esta carta a los romanos. Y aunque no tenemos la primera carta, Señor, creo que con esa te basta, Señor, a ti para entender muchas cosas, Señor. Señor, permítenos a entender lo que tú nos quieres decir, a no sacar fuera de contexto lo que Pablo nos quiere decir, Señor. Ayúdanos a escucharte, a entenderte, a conocerte, Señor. Nos quedamos con el que busquemos ser hijos, Señor, y queremos ser hijos aprobados, Señor. Queremos honrarte. Y Señor, decías, y tú le decías aún a los fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que él hizo. Señor, tú decías y le decías a su hijo que su padre te había escuchado y había obedecido a los preceptos, a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos. Señor, queremos nosotros también obedecer a la instrucción. Señor, queremos, Señor, obedecer por amor, porque tu gracia está, Señor, y hemos sido salvos por mera gracia. Pero por amor, Señor, que queremos honrarte, queremos obedecerte. Señor, tú conoces nuestro corazón y no queremos justificarnos con eso de que tú conoces nuestro corazón, sino queremos que tú nos examines, Señor. Ve si hay camino de perversidad, limpia nuestros pensamientos, nuestros malos hábitos, nuestro corazón, nuestros pecados. Señor, tú conoces a cada uno y tú sabes de qué pie cojeamos, qué se nos hace difícil, qué se nos hace complicado dejar, cuáles son nuestras debilidades con las que día a día luchamos, Señor. Pero ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras debilidades, Padre, porque queremos ser hijos, anhelamos ser hijos que te honren, Padre. Señor, examínanos, Señor, y danos esa exhortación si la necesitamos, ese regaño, Señor, redargúyenos, Señor, para que podamos confesártelo, Señor. Ayúdenos, Padre. Señor, seguimos dejando la actividad del domingo de los niños. El clima permite que sea bueno, Padre. Permite, Señor, aún a mis hermanos, Señor, que cada uno que ha dispuesto el llevar un guisado, Señor, que se multiplique al 100 por 1. Y Padre, no te olvides de las necesidades que han sido plasmadas en los cuadernos de los lunes, en la cajita, en el papelito, en el posting, Señor. Las dejamos en tus manos y en especial te seguimos pidiendo por nuestro hermano Damián y nuestra hermana Viri. Señor, provea todas sus necesidades. Permite que mañana salga avante y que puedan rentarles ese cuarto. Señor, permite aún, Señor, que ellos sigan teniendo ese trabajo, Señor, para que puedan sustentar las demás rentas, Padre. Provee, Señor, para que no se queden un día sin comer, Señor, para que no se queden un día sin desayunar, Padre. Provea sus necesidades, Señor Jesús. Y aún, Padre bendito, todos los gastos que tengan, todos los gastos, Señor, tú puedas cubrirlos, Padre. Dejamos el trámite que se va a hacer mañana, que es la renta, Señor, junto con el depósito. Padre, permite que sea de bendición ese techo, pero sobre todo, Señor, que no falte, Señor, que no falte el que ellos puedan pagar cada uno de los servicios posteriores, Señor. Padre, los dejamos en tus manos, Señor. Aún, Señor, eh, la hermana, Señor, que va a prestar tal vez papeles, Señor, para que puedan rentarles, Señor. También dejamos esto en tus manos, Señor. Señor, hay tanta necesidad, Padre, pero sabemos que tú eres el proveedor, Señor. Ayúdenos, Señor, a poder dar de gracia lo que tú nos has dado de gracia, Señor, y poder también, Padre bendito, el poder, Señor, demostrar, Señor, que tú estás en nuestra vida, en lo que hablamos, en lo que pensamos, Señor, en lo que hacemos, Padre. Señor, muchas gracias por tu palabra, síguenos hablando y dispón nuestro corazón, Padre, para estudiar
a Abraham, Isaac y Jacob, Padre, para ver esos detalles tan hermosos, Señor, y que tú nos puedas aclarar esas dudas, Señor, que tenemos. Y sobre todo, Padre, que podamos tener esa definición de mandamiento, precepto, estatuto, Señor. Permítenos, Señor, que podamos entender lo que tu palabra nos quiere hablar. Te damos muchas gracias, Señor, y te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, pues estamos despedidos. Ahora sí, la paz del Señor con ustedes. Un abrazo, bonita noche y descansen. Nos vemos. Bye. Dios les Bye. bendiga.